este material de video vamos a presentar la solución de un problema muy peculiar que encontramos en la vida cotidiana utilizando las condiciones de equilibrio. El problema específico es un hombre subido en una escalera. Por lo común, una escalera se apoya en una superficie horizontal y se reclina contra una superficie vertical. Suponga que la escalera de longitud 3 metros, con una masa de 13 kilogramos, descansa contra una pared lisa en un ángulo de 25 grados. Un estudiante con una masa de 65 kilogramos está de pie sobre la escalera según se muestra en la figura. El estudiante se apoya en un escalón que está a una distancia de 1.5 metros sobre la escalera, medida desde el punto en que la escalera toca el piso. ¿Qué fuerza de fricción debe actuar sobre las patas de la escalera para evitar que se deslice? Desprecie la fuerza de fricción entre la pared lisa y la escalera. Bien, como ya escuchamos en el enunciado del problema, la escalera, que tiene una longitud de 3 metros, está recostada a una pared y por supuesto apoyada en el piso. El ángulo de 25 grados es el que se forma aquí entre la pared y la propia escalera. La escalera, que tiene 13 kilogramos de masa, va a soportar en su centro aproximadamente, por estas dimensiones que nos explican acá, a una persona. Por lo tanto, aproximadamente en el centro de la escalera vamos a tener la masa del estudiante por la gravedad, o sea, el peso del estudiante, y también en ese lugar va a aparecer otra fuerza que es la debida a la atracción de la Tierra a la propia escalera, masa de la escalera por la aceleración de la gravedad. Como podemos ver, la distancia a la que está el joven del punto de apoyo de la escalera con el piso es exactamente la mitad de la longitud de la escalera. Por esa razón estas dos fuerzas coinciden. Veamos qué ocurre en este punto de contacto. Fíjense que estamos tomando este sistema como nuestro sistema de referencia, o sea, la Y positiva hacia arriba y la X positiva hacia la derecha. Aquí habrá una fuerza de reacción, o sea, la fuerza normal de la superficie del piso al peso de la escalera, y también habrá una fuerza de fricción que evita que la escalera se desplace en este sentido. Y esa es precisamente la fuerza que nosotros debemos calcular. La fuerza de fricción que existe entre el apoyo de la escalera o superficie de la escalera con el piso. ¿Qué fuerza vamos a tener acá? Bueno, una fuerza de reacción perpendicular a la pared cuando la escalera se apoya en ella. Y, como bien ya se menciona en el problema, vamos a despreciar la fuerza de fricción entre pared y escalera, que es muy pequeña. Como vemos, es muy importante desarrollar el diagrama de fuerzas sobre el sistema que vamos a estudiar, porque de ahí nosotros podemos entonces identificar qué fuerzas actúan y en qué sentido lo hacen. Nuestra herramienta fundamental en este tipo de problemas es las condiciones de equilibrio. Conocemos que está la del eje de las X, o sea, sumatoria de fuerzas en el eje de las X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en el eje de las Y igual a 0. Comencemos con estas dos. Veamos cuáles son las fuerzas que actúan en la dirección del eje de las X. Estaría esta fuerza R, como ya la identificamos, y esta fuerza de fricción. Siguiendo nuestro sistema de referencia, la fuerza de fricción es positiva y la fuerza R sería negativa. No hay ninguna otra fuerza actuando en el eje de las X, por lo tanto podemos concluir que estas dos fuerzas son iguales. Veamos ahora el comportamiento en el eje de las Y. Tenemos la normal positiva, tenemos los dos pesos actuando en el sentido negativo de nuestro sistema de referencia, por lo tanto sería igual a 0. Y ahí tenemos todas las fuerzas que aparecen representadas en nuestro diagrama,
recogidas en las dos condiciones de equilibrio que se refieren a la traslación. Ahora aplicaremos una tercera condición de equilibrio que se relaciona con los torques. La sumatoria de los torques debe ser cero también. Si tomamos el eje de giro fijo en el punto donde se encuentra la escalera apoyada en el piso, entonces tanto la normal como la fuerza de fricción no tienen capacidad de giro, precisamente porque están actuando sobre el eje. Eso es tema que ya hemos discutido. Por lo tanto, las únicas fuerzas que pueden provocar torque serían los pesos y la fuerza de reacción. Los torques que estén en el sentido contrario al sentido del movimiento de las manecillas del reloj, lo vamos a considerar torques positivos, como ya hemos hecho en otras ocasiones, y los otros torques, o sea, los que van a favor del sentido horario, pues entonces serán torques, sería negativa. Recordando que el torque se calcula como la fuerza por la distancia que hay del punto de aplicación de la fuerza al eje de giro, en este caso sería la longitud de la escalera, por el seno del ángulo formado entre ambos vectores, que podría decirse que este ángulo de acá, llamémosle alfa. A eso le vamos a restar torque positivo, los torques negativos a favor de las manecillas del reloj, sería el peso como fuerza por la distancia que hay entre el eje de giro y el punto de aplicación de la fuerza, que en este caso es precisamente la mitad de la longitud, L sobre 2, por el seno del ángulo formado entre esta fuerza y esta distancia, o este vector de acá, que sería precisamente igual a este ángulo, 25 grados. Y de la misma manera vamos a conseguir el torque que provoca el peso de la escalera en sí, que, como pueden observar, se calcula de la misma forma. Aquí tenemos entonces tres ecuaciones que me van a permitir conseguir cuál es la fuerza de fricción. Tan solo con saber cuánto vale R, ya podemos saber cuánto vale la fuerza de fricción. Y en esta expresión que está acá, tenemos a R y todos los elementos que la componen son datos conocidos. Quiere decir que debíamos despejar la R de acá y conseguir su valor. Con esto estaríamos resolviendo la incógnita de nuestro problema. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues entonces estos términos, ambos términos que están restando, pasarían hacia el otro lado sumando. Quedaría mg L sobre 2 seno de 25 más m sub eg L sobre 2 seno de 25. Tenemos un problema ahora y es este ángulo alfa que no conocemos, pero es bien sencillo. Las relaciones trigonométricas que ya sabemos nos llevan a darnos cuenta que alfa va a ser igual a 90 menos 25. Y si yo le estoy hallando el seno de alfa, sería el seno de 90 menos 25. Y ya ustedes conocen que esto es equivalente a decir que sería coseno de 25 grados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí hacemos la sustitución y hacemos el despeje a la misma vez. Vamos a ver. Hagamos un paso que sería sacar el factor común que tenemos acá, que sería G, L sobre 2, seno de 25. Y aquí nos quedaría M. Y aquí nos quedaría M sub P. De este tramo de acá, nos quedaría entonces L, que pasa dividiendo, y el seno de alfa que acabamos de conseguir, que es el coseno de 25. Esta es una expresión bastante sencilla. Si seguimos haciendo algebraicamente, podríamos
cancelar esta L con esta L y R quedaría G seno de 25 M más M sub E, todo eso dividido coseno de 25 grados. Solo nos resta hacer la sustitución, 9.8, el valor del seno y del coseno, o en su defecto podríamos tomarlo como tangente de 25 y la suma de las dos masas, que serían 13 kilogramos y 65 kilogramos. Sustituyendo y resolviendo esto, nos va a dar un valor de 179.63 newton. Este valor de R es precisamente nuestro valor de la fuerza de fricción, precisamente porque son iguales, o sea, ambas fuerzas coinciden. Sería nuestra fuerza de fricción, sería 179.63 newton. Es un ejemplo de cómo, aplicando las condiciones de equilibrio, podemos al menos conseguir la fuerza de fricción que aparece entre la escalera y el piso. Una fuerza muy importante para aguantar a la escalera y que no se deslice sobre el piso, provocando cualquier tipo de accidente. Hay un detalle que me gustaría discutir. Y por ejemplo, si tuviéramos un coeficiente de fricción estático, ¿verdad?, que tenga un valor de 0.35, vamos a poner el ejemplo. Entre la superficie de la escalera y la superficie del piso, podríamos preguntarnos, ¿con ese coeficiente la escalera resbalaría? Entonces, ¿qué tendríamos que calcular? Bueno, aquí nos remontamos un poquito a la expresión de la fuerza de fricción, que sería μ por la normal, y para eso utilizaríamos esta normal. O sea, la fuerza de fricción sería μ por la normal, que sería mg más mg. La trabajaríamos un poco y sería la g, la sacamos como factor común y quedaría me más m. Si se dan cuenta, cuando yo aplique acá mi coeficiente de fricción estático, estaría consiguiendo una fuerza de fricción estática que va a tener un valor específico. Cuando calculamos esta fuerza utilizando este coeficiente de fricción, nos daría, después de sustituir evidentemente todos los valores, nos daría 267.54 newton. Fíjense, la fuerza de fricción estática es de 267.54 newton, mucho mayor que la fuerza que se está generando en ese momento. Recuerden que para que se provoque un deslizamiento, tenemos que nosotros aplicar fuerzas mayores a la fuerza de fricción estática que mantiene el sistema en equilibrio. Por lo tanto, cuando el coeficiente de fricción es 0.35, por ejemplo, nuestra escalera todavía no resbalaría. Tendríamos que conseguir una fuerza mayor a esta fuerza que está acá. O sea, podríamos pensarlo de esta manera. R debería ser mayor. Fíjense que R es igual a la fricción. Si R es mayor y vencemos esta fuerza de fricción, pues entonces la escalera resbalaría. ¿Cómo podría ser R mayor? Bueno, a lo mejor, si ustedes piensan bien, cuando la persona sube mucho más arriba, podría generarse entonces una R mayor. ¿Será posible eso? Piensen bien que es mucho más riesgoso estar más encima o más alto en la escalera
hay mucho más riesgo de que resbale a que si estamos más para acá. Precisamente con este sencillo cálculo nos podemos dar cuenta de una situación tan importante como esa.